Este miércoles a medianoche vence el plazo para que el Ministerio Público formule acusación formal en contra de Roxana Valdetti por los delitos de caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo por el caso La Línea. Según el abogado defensor Mario Cano, ante la presentación de la investigación del Ministerio Público, no tiene caso que la exvicemandataria continúe en prisión preventiva porque no puede obstruir la justicia. Toda vez de que hoy se acaba el plazo para que el Ministerio Público presente el escrito de la misma y la discusión posterior, creemos que con esto el día de hoy se vence también el obstáculo de la obstaculización a la averiguación de la verdad y en ese momento pues nosotros solicitaríamos la revisión de la medida de coerción a razón de ser una medida alternativa a la prisión preventiva. A pesar del impacto del caso, la defensa asegura que no es motivo suficiente para que continúe su cliente en prisión. Un juez debe resolver el caso conforme a derecho y no por presión. Pues yo creería que dejando la presión y todo lo que existe, los señores jueces lo que actúan es con la objetividad, la imparcialidad, la independencia judicial. Y en este momento creo yo que se ha vencido el obstáculo principal de que no se le dio en su momento una medida sustitutiva. Sin embargo, nosotros creemos siempre en esa justicia que tiene que ser objetiva y por lo cual nosotros estamos solicitando dicha revisión de la medida de coerción. Hasta las 3 de la tarde, con 30 minutos en el Juzgado B de Mayor Riesgo, el Ministerio Público no presentó su acto conclusivo en la investigación. Prisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Le voy a presentar los primeros tweets que tenemos ya con esa etiqueta y luego le voy a presentar nuestra segunda nota. Rafael, si la dejan libre, que ni se le ocurra ir a un restaurante o de compras porque sentirá el repudio de la gente. El doctor Hernández, las denuncias de amenazas por parte de los abogados de Roxana Valdetti son dignas de investigación. Sería ya que son actitudes delictivas. El doctor Zavala nos plantea que el supuesto novio le lleve flores y mariachis, donde la trasladen, por favor, para que no se deprima. Es parte de los mensajes. Pero hay una segunda nota al respecto del trabajo de la defensa de Roxana Valdetti, y es que la familia de la ex juez Gisela Reynoso ha denunciado que el abogado defensor, uno de los abogados defensores que ya ha salido públicamente, llegó hacia el centro de detención de Santa Teresa y habló directamente con la juez Gisela Reynoso y le dijo que abandonara ese lugar porque le pertenecía a la ex vicemandataria. Escuche usted. Los hijos de la jueza Gisela Reynoso interpusieron un recurso de exhibición personal a favor de su madre por presuntas amenazas que recibió del abogado de Roxana Valdetti, Benjamín Estrada. Según la hija de Reynoso, el abogado llegó a Santa Teresa para advertirle a la jueza que se fuera del mismo lugar donde debe guardar prisión Valdetti. Literalmente Estrada habría dicho: se sale porque ese lugar es de Roxana Valdetti. Más adelante insiste: se sale de esa celda o su familia corre el riesgo de las consecuencias. Ante esto, la jueza Gisela Reynoso habló con su hija e hijo para hacerles saber la situación. Al preguntarle al abogado de Valdetti, él aceptó que llegó a Santa Teresa pero no la amenazó, pero sí le advirtió que no tocara las cosas personales de su patrocinada. Licenciado, ¿sí llegó al preventivo ayer? ¿Llegué? Sí, llegué. ¿Habló con él? Sí, hablamos de la convivencia en paz, digamos, en el mismo espacio físico que tienen ellas, ¿no? ¿Y Licky, por qué la defensa se preocupa por acudir a ver el lugar si no está su cliente ahí? Por cuestiones personales que tiene ella también ahí, ¿no? Su ropa, sus cosas personales. Ajá. Están en el mismo lugar. ¿Y usted me puede contar cómo fue más o menos la plática, licenciado? Yo llegué, me abrieron el espacio, platicamos. Yo nunca en ningún momento llegué a amenazarla, jamás. Ellos lo que pretenden es hacer acusaciones falsas, la hija, porque yo en ningún momento llegué a amenazar y dice que su familia podía correr peligro. La cuestión es cómo Benjamín Estrada pudo ingresar a Santa Teresa cuando no tiene a su defendida en ese lugar. El sistema penitenciario, a través del vocero, confirma que está prohibido que un abogado llegue a la cárcel mientras su cliente no se encuentre en ella. Bueno, recordemos que en la asistencia, en el tema de patrocinados, tanto abogados, asistencia médica integral o de urgencia, hay ingreso permitido de manera controlada a los centros carcelarios cuando hay un manifiesto en relación que hay una persona a la cual está representando. De lo contrario, no. Es correcto. Queda en el ambiente la duda de quién autorizó a Benjamín Estrada a entrar a Santa Teresa ningún tipo de diligencia legal, sino solo advertir a una detenida que no puede utilizar las cosas de alguien más.
Esta es la segunda ocasión que el abogado es denunciado por este tipo de prácticas. En su momento, la exintendente de aduanas también dijo que él mismo la amenazó. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Prisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida a la licenciada Carmen Lorena Ortiz Estrada de Chacón. Gracias, buenas noches Juan Carlos, público televidente, Cristians. Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente acá. Prisión Valdetti es nuestro hashtag de la noche. Se habla de amenaza, se habla de la posibilidad de que se le otorgue una medida sustitutiva, se habla de ese rechazo ciudadano que también podría ser evidente, licenciada. Claro. Bueno, yo quisiera empezar por las declaraciones del abogado, que fue con la nota que se abrió este programa, cuando él decía que iba a pedir una medida sustitutiva. Yo me pregunto, bueno, el hecho de permanecer la mayor parte del tiempo en hospitales privados, ¿no podríamos considerar eso como una medida sustitutiva? ¿Cuánto tiempo realmente la señora Valdetti ha permanecido en prisión preventiva? Claro. Ha estado básicamente recluida o en el hospital militar o ahora en este hospital en Mixco. Entiendo que el abogado lo que está argumentando es que ya se venció el periodo para que el Ministerio Público pues, pueda presentar las pruebas ante el juez. Cuando se abrió causa a la señora Valdetti, entiendo que fueron 3 meses lo que brindó el juez para presentar todas las pruebas necesarias por parte del Ministerio Público. Y el abogado está argumentando que ese plazo se vencía el día de hoy. Vamos a ver qué sucede mañana en términos de estos plazos, qué va a hacer el Ministerio Público, qué pruebas va a presentar. Ya algunos medios de comunicación indican que las pruebas son contundentes y pues imagino que esto se va a dar ya en el transcurso de esta semana. En todo caso, obviamente la señora pues no está para nada a gusto con la idea de permanecer en la cárcel y si eventualmente ella se colocara en ese escenario, también es obvio que no quiere compartirla. Pero bueno, vamos a seguir comentando sobre la imprudencia que cometió su abogado este día. Que habría que decir que no es la primera vez que se le denuncia públicamente. La primera que lo hizo fue Claudia Méndez Asensio, quien dijo, se me acercó... En la carceleta de tribunales. En la carceleta se me acercó uno de los abogados de Roxana Valdetti, cuya complexión física es tal y tal y tal y tal, y lo describió para preguntarme de cosas. Y yo me sentí amenazada. Fue lo que en su momento dijo Claudia Méndez Asensio. Ahora le doy la palabra a Lick. Solo voy a las redes. Ya tenemos muchísimos mensajes con la etiqueta de Prisión Valdetti. El Colegio de Abogados y el Ministerio Público deben de investigar a Estrada inmediatamente, es lo que nos dicen. Armando, Prisión Valdetti, se le vio hoy bien parada, nos quiere ver la cara. Ya basta, no que otra bacteria le está atacando y fingiendo en cama enferma. Jan, ella no ha guardado prisión, ha gozado como estrella de rock and roll en uno y otro hospital a costas del pueblo. Beatriz nos dice, dejarla libre sería la peor burla para el país. Ella sabe que es parte de la pobreza que hay en los hospitales. Nuestro compañero Mario Rosales tuiteando, Roxana se ve bastante desmejorada, ni modo, ya no se da los tremendos banquetes, es lo que dice Mario. Juan Carlos nos plantea, no es cierto que haya concluido la obstaculización, pues aún puede incorporarse nueva prueba al proceso, es lo que nos dice Juan Carlos. Ferdi, qué bonitos, y desde cuándo Roxana Valdetti es la dueña de ese espacio. Y si la dejan libre, que vacíen las cárceles nacionales. Ladrón es ladrón. Ana Castillo nos plantea, ¿por qué libertad si nunca ha estado más de 24 horas dentro? Es una farsa que cumple realmente. Nos dice, sería imperdonable para el Ministerio Público y CICIG que no hayan presentado acusación para el gran show que se hizo y para nada. Y nuestro compañero, el licenciado Adrián Zapata, las condiciones que determinaron prisión preventiva no han variado. Sigue el riesgo de obstaculizar la investigación y el peligro de fuga, es lo que nos dice el licenciado Zapata en la parte legal. Estas acciones solamente evidencian impunidad que aún impera en nuestro país. Es parte de los mensajes, tenemos muchos y ya los vamos a leer. Licenciado Cristian Manolo Castillo, bienvenido. Carmen, muy buenas noches. Juan Carlos, siempre es un gusto poder trasladar un mensaje de reflexión a todos los que nos acompañan desde su hogar en este su espacio de debate ciudadano. El tema de Valdetti, y aquí retomo las palabras de Beatriz, sería una gran burla si el Ministerio Público y la CICIG no presentan la evidencia suficiente para construir una teoría del delito.
ese es el primer elemento de reto para ambas instituciones y que prácticamente, como ya lo planteaba el abogado defensor y también la colega de Canal Antigua que hacía la nota, hasta el día de hoy, pues que se vencía el plazo, no se había presentado. El riesgo de obstaculizar el proceso está totalmente demostrado y evidenciado. Claro. No solo porque obstaculiza por la vía de intimidación, tanto a Méndez Asensio como a ahora la jueza que comparte celda con ella, sino que además, y tal vez es el elemento más complicado que ya Carmen lo dejaba planteado muy contundentemente, ha habido toda una negativa de ella a estar en Santa Teresa. Sí. A pesar que el juez Gálvez dictó precisamente una prisión preventiva a ser purgada en el Centro Reclusorio de Santa Teresa. Sin embargo, en lo que va de la prisión preventiva, los días que ha pasado en Santa Teresa son mínimos. Solo hay que recordar... En prisión preventiva, 2/3 de esa prisión preventiva han sido en hospitales, 2/3. Totalmente, sí. Pero además debemos recordar que el día que llegó a Santa Teresa, esa noche llovió y se le inundó, y al día siguiente su abogado defensor salió alegando que las condiciones no eran las óptimas para su patrocinada, y luego inició todo un rosario de bacterias que creo que en ellas se han descubierto las bacterias más innovadoras. Más difíciles. Más difíciles, de causa italiana, francesa. Y que al final generan una serie de excusas para que INASIF haya gastado ya una buena cantidad de dinero. 17,000 hasta el último conteo. 17,000 quetzales en estudios. Y seguimos teniendo en los hospitales de referencia nacional ausencia de insumos básicos. Y cuánto se hubiese podido cubrir, inclusive en atención a quirófanos, con 17,000 quetzales. Si recordamos de laboratorios, de reactivo para los laboratorios. Si recordamos que los directores de los hospitales aquí plantean que un parto en el sistema público cuesta alrededor de 600 quetzales, ¿cuántos partos se pudieron haber cubierto? Y que a las personas les están pidiendo todo, ¿verdad? Encima, a ella no le piden nada, porque ya hasta el mismo presidente Maldonado había dicho a los médicos que le dieran su receta a la gente para que comprara la medicina afuera. Bueno, allá la diagnostican, le hacen laboratorios y todo sin que paguen un centavo, sino que lo seguimos pagando nosotros. Y un rosario de laboratorios, porque al final cada día aparece una nueva bacteria que a la señora se le detecta y pareciera que ella misma es una bacteria en sí misma, porque al final ha sido la forma de exculpar, digamos, esa estrategia de la defensa de que ella no pudo. Pero el trasfondo, creo yo, de todo esto es justamente lo que mencionaba Adrián, en términos de que sí existía riesgo de obstaculización a la investigación. Porque aun cuando hay quienes tienen dudas y dicen, ¿será posible que la señora Baldetti y el señor Otto Pérez Molina todavía puedan mover los hilos del poder? Lo decía también Douglas Chacón, es decir, el hecho que no esté, de que estén ellos en prisión no quiere decir que no puedan manejar todavía ciertas estructuras de poder. Totalmente. Y creo que en estos casos ha sido más que evidente. Ya lo mencionaba también otra tuitera, que esto parecía ser una burla. Es decir, obviamente siguen manejando esos hilos de poder desde que se autorizó el traslado de mujeres al Mariscal Zavala hasta todas estas estrategias para mantenerla a ella en un hospital privado. Pero además, Carmen, hay otro elemento. Estamos acercándonos, estamos acercándonos a fiestas de fin de año y claramente se nota y se evidencia que la señora Baldetti no querrá pasar su primera Navidad tras las rejas. Vámonos a las redes. Estamos con Prisión Baldetti y tenemos muchos mensajes al respecto. Luis nos dice, en definitiva no tenemos autoridades para que esto no siga sucediendo. Josué, de seguro, allí tiene guardadas pruebas en su contra y tiene miedo que salgan a luz. Bueno, yo creo que fue muy clara la reacción del abogado, que no le toquen la ropa, fue lo que dijo, ¿no? Armando, este es un simple abogado, es penado que como defensor de esta persona quiera ser prepotente. Ella no es nada, antes sí, es lo que dice Armando. Carlos, seamos honestos, este tipejo de abogado te llega a visitar y a simple vista es una amenaza. Elder, ahora que quiere salir de prisión si nunca ha estado allí. Oscar nos dice, ¿qué pasa si aún no presentan pruebas contundentes en contra de la 2? ¿Qué derecho tiene de exigir trato especial Baldetti? Ese es otro de los temas. Y en la línea telefónica tengo a la hija de la ex juez Gisela Reynoso, quien también está en un proceso de prisión preventiva. Es Pamela Paz, a quien le agradezco haber tomado la llamada. Licenciada Paz, mi pregunta es, ¿cuál específicamente fue la amenaza
que a su entender realizó el abogado defensor de Roxana Valdetti para con su mamá. Buenas noches. Buenas noches a todos allá en el programa. Muchísimas gracias por este espacio. Pues bueno, lo que pasó fue que ayer, como ya lo mencioné, a las 8:45 de la noche más o menos, se acercó este licenciado Estrada a advertirle a mi señora madre que o dejaba la celda o su familia corría las consecuencias. Ella y su familia podían sufrir las consecuencias de que ella no dejara ese espacio vacío. Él asegura que ese espacio le pertenece o está directamente asignado para Roxana Valdetti, es lo que entiendo. Así es, ellos, los abogados, desde un inicio, desde que llevaron a mi madre a Santa Teresa, daban a entender que ese lugar era de la señora, que nadie más podía entrar ahí. Luego que el juez ordenó que mi mamá entrara a esa celda, pues ellos ya están exigiendo de una forma realmente violenta, que asusta, que nos preocupa, que ella pida ese traslado. Nos están intimidando con tal de que ella deje vacío ese cuarto. No sé qué es realmente lo que quieren, no sé por qué lo están haciendo, pero seguro no lo están haciendo de la mejor forma. Le estoy agradecido por haber tomado la llamada, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es Pamela Paz, hija de la ex juez Gisela Reynoso, quien está guardando prisión preventiva luego de esta amenaza que a entender de la familia y a entender de la juez Reynoso se dio de parte del licenciado Estrada. Lic. ¿Qué privilegio tiene la señora Valdetti para reclamar propiedad sobre una celda? Es decir, lo que plantea la licenciada Paz es que que ahora no nos quiere dejar ni la celda, ¿te das cuenta? O sea, que hasta con la celda se quiere quedar. Entonces, la licenciada Paz era muy contundente al referir que hay intimidación para que abandone la celda, pero eso no es una decisión de la reclusa Valdetti ni de su defensa. Es decisión de los abogados, ¿no? No, esa es una decisión de la dirección del centro preventivo. Además, el juez ya hizo esa determinación, no tienen ellos por qué estar... Pero lo preocupante de la situación y de lo que plantea la licenciada Paz es realmente lo que hay ahí es una coacción violenta para apoderarse de un espacio físico dentro de una cárcel. Realmente eso creo debe ser debatido inclusive dentro del mismo proceso penal. Vamos a las redes, estamos con Prisión Valdetti como nuestro hashtag de la noche. A ver, yo no conozco este tipo de casos del que estamos hablando, pero vamos a ver qué es lo que las redes nos están diciendo. Joel, qué vergüenza que el Ministerio Público no presente el acto conclusivo en el plazo que corresponde. Parece que la señora hace lo que se le pega la gana. ¿Dónde está la justicia? Lamentable es lo que nos plantean. Danilo, no se puede seguir dándole más privilegios de esta manera. La prisión preventiva la ha pasado en hospitales. Manuel, solo que ese juzgador considerara a la justicia como un mal chiste y a la procesada como víctima de su propia demencia. Brandon, no puede ser que la dejen libre, lo que tienen es alergia a la cárcel, gente muriendo por falta de medicamento por ella. Alan, con respecto a estamos cansados de las injusticias e hipocresías de la señora Valdetti, ya es tiempo que la vida le cobre todo lo que debe. Jorge Mario, la debilidad de nuestro sistema es tan evidente que la luz al final del túnel es tan oscura como el futuro del Real Madrid, dice Jorge Mario. Mario nos dice, la causa raíz de esto es por estar dando privilegios carcelarios. ¿Cuál es la definición de prisioneros vulnerables? Ahí sí hay algunos temas. A ver, si ustedes, por ejemplo, el caso de la jueza Reynoso, a mí sí me parece una prisionera vulnerable. Si usted me condenó a una pena de cárcel, indudablemente yo sí tengo algo personal con usted. Sí. Hay una vulnerabilidad evidente cuando hay ese tipo de susceptibilidades. Licenciado Ortiz. Bueno, yo primero quiero felicitar a Pamela por haberse animado a hacer esta denuncia, primero en redes sociales y ahora haber aceptado recibir nuestra comunicación, porque la única manera de terminar con este tipo de abusos es justamente denunciándolos y no ceder ante las amenazas. La otra cuestión que yo creo que también debemos de atender es la capacidad de la señora Valdetti para mover todavía sus hilos, vuelvo a ese tema, y cómo fue que este abogado logra penetrar a la cárcel de Santa Teresa, siendo que Roxana Valdetti no está ahí, a hablar con la jueza Reynoso
Y sobre todo me parece a mí lo más denigrante también de todo esto, haberle dicho a la jueza Reynoso que no se le ocurriera tocar las cosas de Roxana Baldetti. Pero aquí yo creo que seguimos viendo rasgos de la personalidad de Roxana Baldetti que yo creo que no nos vamos a cansar de sorprendernos. Esto nos habla cómo es ella, cómo es que suele moverse, cómo es que suele actuar, y si así lo está haciendo ahora, que supuestamente está enferma y recluida en un centro hospitalario, ¿cómo habrá sido cuando ella estaba sana frente a la vicepresidencia de la República, con todas las estructuras y con todos los hilos necesarios del poder para poder hacer y deshacer a su sabor y antojo? Yo sí creo que acá las autoridades de justicia tienen que intervenir y llegar al fondo del asunto, porque no es posible que estos abogados se muevan de esa forma como Pedro por su casa, y sobre todo que sigan poniendo en vulnerabilidad pues a otras personas que ya ha sido ordenado por un juez que sean trasladadas ahí. Posiblemente no sea la única. A ver, tenemos que entender de que, a ver, solo tener un espacio donde usted no tenga que compartir con una sobrepoblación superior al 203%. O sea, no de ocupación eso total, tiene que ver, sobrepoblación. Con el perfil de ella, digamos. No, por supuesto. Digamos, hay un tuitero que nos está planteando y que pone, digamos, sobre la mesa el debate de por qué el juez Gálvez ha permitido tantos sí hay aparentes privilegios, digamos. Y eso tiene que ver precisamente con el perfil de la reclusa, digamos, claro, con el perfil de la persona que en este caso está vinculada a prisión preventiva. El problema aquí es que ya el nivel de privilegios sobrepasan ese perfil, porque estamos viendo que ella prácticamente reclame el control de la celda. Ya es una situación descarada, Cristian. Que escapa ya total a la lógica y a la racionalidad jurisdiccional. Se torna tan imprudente porque está visto que ese poder y esa forma de ser no tiene límites. Y el elemento que planteaba Carmen, que creo que es muy importante, que va asociado a su personalidad, digamos, es la Roxana Baldetti que vimos con toda la serie de exabruptos que tuvo a lo largo de su gestión como vicepresidenta. Además, en este espacio lo titulamos en su momento como frases Baldetti, ¿no? Las frases Baldetti demostraban precisamente esa tendencia a imponer la voluntad y su criterio independientemente de lo que se diera en el entorno. Pero hay que recordarle a la ex vicepresidenta que lo que está en este momento es purgando prisión preventiva. No puede a otra reclusa prohibirle que toque sus pertenencias. Cosas, ni decir este espacio es mío. De prácticamente reclamar el control de la celda. Es que realmente, con las disculpas del caso, y si hay abogados que nos acompañen en el debate esta noche que nos corrijan, pero realmente es demencial. Sí, llega a un punto en el que pareciera que está fuera del control de la ley y del proceso jurisdiccional como tal. Vámonos a las redes. Estamos con Prisión Baldetti como nuestro hashtag de la noche. Estamos con muchísimos mensajes hoy. Oscar nos plantea, excelente, Pamela, no más represión por parte de los títeres de la R. Guatemala está con ustedes. El licenciado Douglas Chacón, el servil no reconoce otra cosa que la mano de su amo. Deja su dignidad en el suelo mientras la libertad se desvanece. Eso que plantea Dea Chacón, en algún momento lo discutíamos en este espacio entre los achichincles y los hueseros. ¿En qué papel ese es el tema. Pone? Que de hecho Juan Carlos escribió una columna hace unos meses que llegan a anularse a sí mismos en función de la persona a la que aparentemente sirven. Y ahí hay que recordar ese famoso correo de la mamucha. Es decir, claro, para mí usted sigue siendo. Usted sigue siendo la mamucha y usted... Pero realmente... todo eso pasa porque tienen un precio. Son personas a las que finalmente ya se les llegó al precio y no les importa mostrar ese tipo de prepotencia, ni de descaro, ni de abusivez, precisamente porque estarán recibiendo un cheque bastante jugoso. Y cómo no pensar en que así es con todos los millones que están en juego en este caso. Vámonos a las redes. Seguimos con los mensajes. Nos plantea Mauri, cuando Jimmy va a salir libre, ¿qué mafia? Cuando esté Jimmy va a salir libre, ¿qué mafia? Es lo que dice Mauri. Cora, es el colmo que esta señora no tiene nada en la cárcel, la ropa y lo que pueda tener es con dinero robado. Mario, no coincido pensar que el CICIG y Ministerio Público no presenten pruebas contundentes. Lore nos dice, ya se olvidó la defensa de los artículos 262 y 63 del Código Procesal Penal.
Nacionalistas, ya no más privilegios para esta señora que solamente robó al pueblo, porque ojo por ojo, diente por diente, haciendo esta cita bíblica. En este país, con el dinero que ella tiene mucho poder en la cárcel o fuera de ella. Rubén, la señora se ríe del pueblo porque realmente ha hecho lo que quiere. Es una falta de respeto que el juez acepte esto. Nos dice Danilo, puede incluso hasta dudarse que su abogado esté informándola a propósito con actitudes demostradas. Alejandra Valdetti ha pasado más tiempo en hospitales que en la cárcel, eso es correcto. Y nos dice Toño, la presidiaria Valdetti pretende que se le trate como persona honorable y que se recuerde que está en prisión. Es lo que nos dicen, tenemos una prisión preventiva y hasta el momento en el que tenga una sentencia firme, será eso, una persona procesada, no presunta. Exacto. Presunta por implicada. supuesto. Ahí. Julio, pregunten si la persona que le tiró a la Valdetti sí le van a dar libertad o cuánto tiempo va a pasar presa. Creo que se refiere al tema del harinazo, por ejemplo. José nos dice, a esas estadías en hospitales solo fue para borrar parte de la evidencia que ella sabía. José Barrundia también tuitea con nosotros. ¿Y ahora qué explicación dará el sistema penitenciario de que el abogado de Valdetti entra a Santa Teresa de esa forma? Jacqueline, de dueña de la finca a dueña de la cárcel, re bonito es lo que nos dice Jacqueline. Tavo, ¿qué le sigue dando privilegios a alguien que robó a toda Guatemala? La justicia no existe. A ver, hay que entender, sí, no es defenderla, pero es un proceso. Y habrá que esperar a que haya una sentencia firme y habrá que esperar que efectivamente el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, tengan pruebas contundentes que puedan dar, no indicios, porque ya no estamos en esa fase, sino nos pueda dar... Me parece que las hay. Es decir, yo creo que en todo este proceso, tanto la CICIG como el Ministerio Público, pues han mostrado seriedad y mucha responsabilidad en cuanto a cómo llevan el proceso. Yo creo que aquí las cadenas más débiles de todo esto ha sido, en primer lugar, el INASIF, que como yo decía hace un momento, es el que se ha encargado de darle esa eterna medida sustitutiva de que permanezca en un centro hospitalario. Pero lo otro que me ha llamado mucho la atención es que estamos pasando gradualmente de esa actitud, del aplauso permanente y del reconocimiento y el respeto al juez Gálvez a poner en duda su actuación. Y eso yo creo que sí es muy grave, porque nos está costando mucho como guatemaltecos recobrar la confianza en nuestro sistema de justicia. Y cuando este tipo de cosas empezamos nuevamente a tambalear y a dudar. Yo sí creo que en este sentido nuestro sistema tiene que tener bien puestos los ojos en el INASIF, en su desempeño y ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, y por qué no también que el juez Gálvez antes daba unas grandes explicaciones sobre el por qué, razonaba por horas enteras el porqué de sus decisiones. Yo creo que esto tendría que permanecer porque era una actitud muy formativa para los ciudadanos que trataba de ir despejando las dudas del porqué de sus decisiones, de sus sentencias y demás. Esto no tiene que perderse y creo que en este momento en el cual ya existen algunas dudas y algunas nebulosas debería de retomarse nuevamente ese tipo de actitud. Yo decirle una cosa, a ver, en cuanto a que espero que efectivamente el Ministerio Público y la Comisión Internacional tengan pruebas contundentes de la participación de aquellas personas a las que se le ha implicado con el caso de la línea. Pero también recuerdo perfectamente una airada locución del abogado Mario Cano donde decía: la Fiscalía ha presentado 1,000 y tantas escuchas telefónicas y va a presentar todas, y en ninguna se escucha la voz de Roxana Valdetti, y a la siguiente semana ¡pac!, la presentan cuando se da el tema en contra del presidente Pérez Molina. Como me pareció comunicacionalmente un mensaje muy claro, muy contundente. ¿Sabe qué? Mejor no hable si no sabe, porque se lo puedo hacer ver cuando usted quiera. En ese caso yo sigo apelando a las palabras igualmente contundentes, claras y directas del comisionado Iván Velázquez cuando siempre públicamente ha referido: tenemos las pruebas suficientes
para construir el acto conclusivo y generar la teoría del delito, tanto en el caso de Roxana Valdetti como en el caso de Otto Pérez Molina. Él ha sido reiteradamente contundente al hacer esa afirmación. Pero además quisiera construir en el planteamiento que hace Carmen respecto del actuar del INASIF. Y ahí Rosana Morales nos recuerda ese tema de cuando presuntamente se utilizó cal en aquel famoso atentado de la entrega del primer informe del primer año de gestión de gobierno del Partido Patriota. Ahí en la gran sala de Efraín Recinos. En donde prácticamente se demuestra científicamente desde un peritaje del INASIF que había sido cal. Sin embargo, las fotos de los colegas... Pero tardaron mucho tiempo para determinar que era cal. Y además las fotos de los colegas que cubren el evento toman reiteradas imágenes en donde ella está con los ojos abiertos y el solo hecho de la práctica de albañiles que trabajan con cal, el solo tener exposición al cal cercana les generaba una serie de irritaciones en los ojos, no digámoslo teniéndolo en la cara directamente. Sí. Entonces me parece que el planteamiento que hace Carmen es importante porque el INASIF desde ese momento le tocó jugar un papel complejo. Sí. En medio de una crisis política en donde obviamente en aquel momento salió airosa la ex vicepresidenta, pero que ahora ya las circunstancias políticas han cambiado completamente. Vámonos a las redes, estamos con Prisión Valdetti como nuestro hashtag de la noche. Emilio nos plantea: las disputas por espacios suceden a diario en las prisiones, creo que se debe de extender la discusión, no si no es estéril. Sí, efectivamente esas disputas se han de dar a diario, Emilio. Pero es que estamos hablando prácticamente de un apropiarse de un lugar donde solo está ella, cuando usted tiene una sobrepoblación de más de 13,000 reclusos en el sistema de prisiones nacionales. Sí. De 13,000. El nivel de hacinamiento es 203%. 203%. Carla nos plantea: ¿cuándo declara Juan Carlos Monzón y termine de confirmar las pruebas? Ese es buen punto. Nos dice, viniendo de la Valdetti, no creo nada, todo es posible. El ingeniero de León está cobrando su talacha, eso es normal en las cárceles. Recuerden que tiene perfil de delincuente, nos dice Serge. Roxana Valdetti es una delincuente y merece el peor castigo, ya no más privilegios. Sí, si es que eso se llega a comprobar. Eso sí nos tiene que quedar bastante claro. No tenemos como sociedad que perdernos de que existe, aunque suene trillado, aunque suene mal utilizado, un debido proceso, que la Constitución como garantía le da la presunción de inocencia y que efectivamente, aunque el 100% de la población crea que es culpable, habrá que demostrarlo en un con juzgado. Pruebas fehacientes. Ahora aquí, uno de los comentarios hacía alusión justamente al tema de Juan Carlos Monzón. Recordemos que esto es un hecho relativamente, y Carla tiene toda la razón, relativamente reciente. Este tipo de casos tarda mucho en construirse. Entiendo que el Ministerio Público tenía una parte de ese gran rompecabezas al momento en que denuncia el caso y hace la captura, y otra buena parte de la información se va a ir construyendo con estos dos testigos protegidos que son clave. Uno es Eco y otro es Juan Carlos Monzón. Con lo cual no sería entendible que se haya retrasado un poco en la presentación de esas pruebas contundentes. Yo vuelvo a insistir, no sé cómo se manejarán los tiempos procesales en este tipo de casos en tribunales porque yo no soy abogada, pero esperaría que se hiciera esto prontamente en esta semana y estoy segura de que van a ser más que contundentes. Totalmente. Pero además, Carmen, en este mismo espacio, en el noticiero hermano de 8:45, lo discutíamos. Que era controversial que Juan Carlos Monzón, que era, según él mismo y declaraciones de su boca, que él era el eslabón perdido de la cadena criminal, él lo afirma en una de sus declaraciones, y era controversial que él fuera el último en entregarse y prácticamente el último en iniciar proceso. Sí. Pero en aquel momento, en el debate que se daba en la mesa de 8:45, era de pronto la posibilidad de unificar procesos. Sí. Porque como son los mismos delitos, son los mismos actores implicados y prácticamente es la misma red criminal, lo que se podía en alguna medida hacer desde la CICIG y el Ministerio Público era precisamente concatenar
ordenarlos y presentar una teoría del delito que permitiera de manera pues integral hacer el abordaje de todos los implicados, porque el riesgo era, si van a empezar a escuchar a Roxana Valdetti y es ECO y Juan Carlos Monzón los que tienen la información más contundente, los van a escuchar hasta en enero. Ahí puede haber, digamos, una especie de desfase. Es que eso es como un tapete que se tiene que ir tejiendo poco a poco. Y vean que hay que considerar también... Nos dio esa cátedra cuando usted veía que... De verdad, nos dio esa cátedra cuando veía usted... llegaba a la FESI y presentaba exactamente las mismas escuchas que presentó contra Roxana Valdetti, las presentó en el caso de Méndez Asensio, las presentó en el caso de alias ECO, las presentó en el... Eran las mismas, y usted pasaba horas de horas. El tema ahí es que tampoco se podía quemar la prueba, porque en esa etapa procesal, esas pruebas no tienen valor probatorio. Entonces lo que tenían que hacer era presentar una prueba que fuera lo suficientemente... válida. Que hubiera indicios suficientes como para lograr ligar a proceso. Ligar a proceso. Pero no quemar la... Parte de lo que podría también suceder en el camino es que aquí estamos hablando únicamente del caso La Línea, pero también hay que considerar este es un hecho. Y no sabemos hasta el momento qué otros hallazgos han habido con otros actos de corrupción y con otros negocios. Recordemos que está también el tema del ICS, recordemos también que está el tema del Ministerio de Salud, que todavía se está buscando a Gustavo Alejos. Yo creo que todo esto va también siendo hilos sueltos que van a ir dando forma en un futuro. Y a partir de ese argumento, Carmen, también me viene en este momento la idea de que el por qué esos casos, el por qué esos actores, el por qué esos momentos políticos y el por qué esos momentos procesales. Pareciera que lo que hay aquí es todo un enfoque integral de investigación criminal que permite desarticular redes que las hemos visto hasta este momento de manera independiente. Desarticular y articular al mismo tiempo. Exactamente, hay un esfuerzo de análisis y de síntesis al mismo tiempo que está permitiendo construir todo un combate a la corrupción de manera integral. Veremos cómo esto evoluciona y seguimos apostando y confiando en la calidad de investigación del Ministerio Público y de la CICIG. Vamos a las redes, estamos esta noche con Prisión Valdetti como nuestro hashtag. Nos dice F. González, son privilegios por parte del juez. ¿Acaso en Santa Teresa ella será la única enferma? Las demás reclusas no salen a curarse. Luis nos dice, solución, poner a Otto Pérez y Roxana Valdetti, juntos se curan. Dice Luis. José, ¿qué corona tiene ella para que ande de hospital en hospital o los anda supervisando? Byron, y cuando despertó Guatemala, la ladrona todavía estaba allí. Y Rafael nos dice, ahora resulta que la princesa no quiere compartir habitación con nadie. Amenazan a la juez Gisela Reynoso. Y nuestro compañero Mario Rosales nos dice, tremendo convivio el que se armará seguro en Mariscal Zavala. Juanfer, la señora sigue desarrollando su intelecto criminal. Vaya escuela, que es la cárcel, ya no más privilegios. Juan Francisco Lemus, ¿y quién es ella para tanto privilegio? Ella es una ciudadana más. Ángel, Valdetti va a lograr que el pueblo salga a las calles masivamente y no se retire hasta verla a ella condenada. Steve, molesta saber que las autoridades no tienen suficiente valor para poner en su lugar a la señora. Parte de los múltiples mensajes que tenemos esta noche con Prisión Valdetti, siendo el tema más comentado en la red social Twitter hasta el momento. Vamos a la pausa. Sigan con nosotros, estamos a las 10 p.m. Vámonos a las redes, estamos con Prisión Valdetti. Tenemos todavía muchísimos mensajes que no hemos podido leer. Maripaz nos plantea, no es posible que la señora esta siga con su virus, son puras mañas y tretas de la R, nos dice Maripaz. Señor Palma, es realmente lamentable la forma en que esta clase de personas se burlan del sistema en Guatemala. Urgen cambios. Ricardo Soto, soy médico, lo de la bacteria ya no procede, el INASIF está actuando mal. Pues lo dice el doctor Soto. A ver, en mi caso, doctor, yo no dudo lo que usted dice, yo no tengo los argumentos para poder rebatir lo que... ese es el problema. Pero digamos, el planteamiento ahí es él sí lo sabe. El periodo de duración de una bacteria. Digamos. Claro, es el tema. Marcos nos plantea, el juez Miguel Ángel Gálvez, no olvide el caso Amatitlán y muchos otros. Diana nos plantea,
Esta señora es una prepotente y abusa de un poder que no tiene derecho. Estoy con ustedes, es lo que dice Diana, refiriéndose a la licenciada Paz. Jacqueline R. Baldetti debería de probar su cura milagrosa, agua con sal. Si ella iba a limpiar el lago, una simple bacteria, no es problema. Ay, es cierto, podrías probar, ¿verdad? De repente. Agua salina. Solución salina. Noelia dice, ella no debería tener privilegios si es considerada como una reclusa más. Silvia nos dice, ex vicepresidenta, increíble que aún le brinden tantos privilegios cuando el Estado está en crisis. Edgar, habría que armarle el caso de corrupción por las tarjetas de Navidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por incumplimiento de funciones. ¿Sabe qué es lo más lamentable, Edgar, de ese caso? Que aquellos funcionarios a los que efectivamente llegaron estas personas con las famosas tarjetas a decirle, mire, yo soy de las que tienen esta tarjeta porque se la manda la señora vicepresidenta. Todavía es que es normal que me pidan plazas. Es que o sea, el valor de la meritocracia en este país es cero. Pero es cero. Por eso, porque eso se va convirtiendo en parte de la cultura. No, se ve tan normal y se va licenciada. enraizando. No, yo sé que no debe ser así, pero eso es lo más perjudicial de todo nuestro sistema, que al final es tan repetitiva la práctica que la gente lo termina aceptando como normal. No. Y se meten todas esas reglas informales de la política y del proceder político. No, es que no son reglas informales, licenciada, de verdad. Es un planteamiento muy técnico. Son tranzas. Es que es un robo, es expoliar al Estado. Que usted llegue con una tarjetita y le diga, mire, ya tengo trabajo, ¿verdad? O sea, ya tengo trabajo. Por Dios, ¿cuál es la meritocracia? ¿Cuál es esa formación del servicio civil en este país? Así no vamos a aguantar. De verdad que no. Yo quisiera, antes de hacer las conclusiones del programa, Rafael Telles nos ha enviado a las redes la pregunta de cuál es nuestra posición respecto de la presunción de inocencia, y él precisamente plantea el dilema que hay entre el epígrafe del artículo 14 constitucional y el texto concreto, porque el epígrafe refiere precisamente presunción de inocencia y publicidad del proceso, y la redacción del artículo plantea toda persona es inocente mientras no se haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Y aquí también agradezco al licenciado Melgar, que nos plantea que la prueba se produce únicamente en el juicio oral y público. Si hay conexión, habrá juicio tipo marzo, plantea el licenciado Melgar. El punto acá es que se sigue presumiendo la inocencia, porque hasta que no haya, digamos, construcción de prueba, como lo plantea el licenciado Melgar, durante el proceso oral, no podemos referirnos a ella como ya vencida en juicio. Además, la prueba se construye en el juicio oral y tiene que llegar a sentencia, y esa sentencia quedar firme. Sí. Entonces, me parece que aquí todos estamos hablando precisamente a partir del epígrafe del artículo 14, hay una presunción de inocencia. Sin embargo, la cantidad de información ha sido tan contundente, y pareciera que en el caso, ya Juan Carlos lo planteaba hace unos momentos, no se había escuchado la voz de ella, y esa era uno de los temas de debate en las redes sociales, pero apareció en un momento procesal en donde no se construye prueba. Y que no era para ella en su momento, o sea. Y que no era ella la señalada. Entonces me parece que la cantidad de información con la que cuenta, recordemos que eran más de 88,000 escuchas. Más los folios, más los correos. Sí. Creo, y yo sigo creyendo, y soy un fiel creyente de que la construcción de la teoría del delito va a sacar a luz una serie de formas de operar de estas redes criminales dentro del Estado, que no solamente se remontan al caso de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Yo al licenciado tan solo le diría que hay que hacer una división muy clara entre la responsabilidad jurídico-penal de Ingrid Roxana Baldetti Elías y la responsabilidad política que ella en su momento tenía al estar al frente del gabinete de gobierno, por ejemplo, y de las condiciones en las que el Estado de Guatemala quedó a partir de su administración. Que haya la prueba suficiente para poderla condenar por este caso en el que se le culpa, ese es un proceso jurídico. El proceso político es
Otra cosa. Sus palabras además me refieren a otra cosa. Y Carmen, yo recordando el argumento que Carmen también planteaba en este programa, imagínense si ella utiliza poder para que no le toquen la ropa, estando en las condiciones en las que está, además, según ella, enferma. Nos tenemos que ir. Imagínense ustedes estando al frente del gabinete y siendo la vicepresidenta, cuidando sus y negocios, teniendo todo el poder y el control en sus manos. ¿Cómo habrá sido? Lo cerramos, licenciado. Bueno, muy rápidamente decir que también hay comunicaciones de abogados diciendo que es deplorable el comportamiento del abogado, de uno de los abogados de Roxana Valdetti, que visita Santa Teresa. Que además hay una confesión. Que denigra, sí, que denigra al gremio. Yo creo que aquí tiene que actuar también el Colegio de Abogados, tienen que hacerse las investigaciones pertinentes. También tenemos que ponernos a pensar, aquí había un comentario de Lorena en el cual decía que estaba cansada de este caso y que podía pasarnos en cualquier momento ya encontrarnos a Roxana Valdetti por las calles. Yo creo que precisamente por eso los medios de comunicación tienen que visibilizar este tipo de situaciones, no permitir que este patrón de corrupción y de impunidad se siga repitiendo. Y ojo, que lo que ha pasado acá es que Roxana Valdetti, por ser como es y por dejarse dominar mucho más por sus emociones, ha caído en este tipo de imprudencias, además de que sus abogados no le han brindado una buena asesoría y se han dejado llevar mucho por sus presiones. En el caso de Otto Pérez Molina, también habría que tener el ojo puesto para ver cuáles son sus condiciones dentro del Mariscal Zavala. Él es una persona que suele ser mucho más racional, pero tenemos que estar atentos. Además está mucho más acostumbrado a esas condiciones. Está más acostumbrado, sí. Lic, cerrémoslo, rapidísimo. Me parece que la población sigue atenta a fiscalizar este tipo de acciones. Esto nos está refiriendo además que se siguen acumulando características y variables para que la indignación ciudadana cierre este 2015 manifestándose en la calle. A todos los que nos acompañan en este debate ciudadano, prácticamente el espacio político oportuno se está agotando. A partir del 15 de diciembre en Guatemala todo se descompresiona y todos los hechos políticos y jurídicos van a perder importancia, porque como guatemaltecos culturalmente pasamos a otros temas. Me parece que lo que hicimos entre abril y septiembre debe ratificarse en una acción colectiva que le recuerde a los políticos, que le recuerde a los operadores de justicia, que le recuerde a la comunidad internacional que en definitiva es el pueblo el que manda.